Mientras dormían los despertó el sonido de las sirenas. Alerta. Una lluvia de misiles vienen bajando del cielo. Estos son los momentos más desesperantes para cualquier ser humano. Los ciudadanos normales no saben qué hacer, qué va a pasar, cómo proteger a su familia, si salir corriendo o dónde esconderse. Este miedo lo vivieron anoche los sirios. ¿Pero qué se esconde detrás de cada misil? ¿En realidad era la seguridad de Siria lo que estaba en juego? ¿O la de Occidente? ¿O la de Estados Unidos? ¿Por qué la desesperación por atacar? ¿Quién ganó esta batalla? Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, Estados Unidos ataca a Siria. 1, 2, 1, feu PCL. Last Saturday, the Assad regime again deployed chemical weapons to slaughter innocent civilians, this time in the town of Douma. These are not the actions of a man, they are crimes of a monster instead. To Iran and to Russia, I ask, what kind of a nation wants to be associated with the mass murder of innocent men, women, and children? The nations of the world can be judged by the friends they keep. إذا كان هناك ضربة الأمريكية فنحن ممكن نشير إلى تصريح رئيس بوتين ورئيس أركان الحرب الروسي أنه يكون هناك إسقاط الصواريخ وحتى المصادر لإطلاق الصواريخ. دیشب سحر به سوریه یک جنایت است. بنده صریحاً اعلام میکنم رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکارند و جنایت کردند. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее. Habíamos precisamente al príncipe saudí visitando los tres países que justamente atacaron Siria unos días antes. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchas gracias a usted por seguirnos siempre en las redes sociales. Vamos directamente con nuestros analistas. Está con nosotros Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional allá en San Sebastián, que está aquí con nosotros en el Video Wall. Y Layo Sasdi, usted también lo conoce muy bien, analista internacional allá en Puerto Rico. Les pido a los dos un gran favor, los voy a tener que cortar al minuto o minuto y medio de su respuesta porque hay muchísimas preguntas que hay que plantear. Por favor, no se me enojen, Layos, no Iñaki, porque minuto y medio ahí les corto. Iñaki, comienzo contigo. Desde que empezaron las amenazas de Trump, Rusia prometió que no pasaría ningún misil que no pasaría ningún misil, que iba a destruir cualquier misil, incluidos los barcos.
¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no cumplió su promesa Rusia? Por favor, Iñaki. Ha sido imposible, ha destruido 71 de los armamentos rusos, han destruido 71 de los 103 misiles y han impedido que los pocos restantes cayeran en el sitio exacto que tenían previsto. También ha ayudado a Siria, le ha advertido con anterioridad. Esta es la primera razón. La segunda razón puede ser también que haya negociado en el último minuto con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para que el ataque solamente se limitara a unas áreas muy concretas, aunque esto lo niega Trump, pero lo admite Francia. Y la tercera razón sería también porque igual puede haber variado de postura por razones diferentes al darse cuenta de que podríamos estar en una situación similar, en una situación desencadenante de un conflicto, y puede estar negociando a todo correr con otras potencias y también con Estados Unidos una forma de evitar una extensión del conflicto. Todo parece que podría ser, digo hipotéticamente y concluyo, porque Trump no, por ahora, y tampoco hay que fiarse mucho, ha comentado que ha sido una intervención puntual, aunque hay que dudar de todo esto por razones que luego veremos. Bien, Lajos, la misma pregunta. ¿Por qué Rusia no cumplió su promesa? ¿Por qué no destruyó ningún misil? Porque no destruyó ningún misil, sino fue nada más la defensa siria y con un sistema viejo, pero tampoco destruyó las bases, porque dijo, incluidas las bases, esto era los barcos. Hasta un militar británico, cuando escuchó esto, dijo, esta sería la guerra. ¿Por qué no se hizo? Eso se hace... Bueno, sí, pienso que Rusia ciertamente no permitirá, por ejemplo, una invasión terrestre o un ataque masivo que incluya, claro, ataque a las bases rusas, que son clave para la última defensa de Siria ante una agresión extranjera. Es evidente que Vladimir Putin y su gobierno no quieren una tercera guerra mundial, y es evidente, da la impresión de momento que los Estados Unidos tampoco quieren echarse encima a los rusos. Así que pues se llegó a una decisión, parece que estaban coordinando. Estados Unidos, según informes de noticias, avisaron a los rusos, a un centro pues de colaboración que hay por lo de la guerra de Siria, militar ruso, les avisaron de antemano que no iban a haber ataques contra objetivos rusos, y Rusia en todo caso advirtió a los sirios de cuáles iban a ser los objetivos para que los evacuaran. Así que es una situación en la cual sí, Rusia no intervino, aunque tenía sus aviones, dicen ellos, aviones caza patrullando, tenían las defensas en máxima alerta, sus radares de seguimiento y alerta temprana muy probablemente alertaron a los sirios de los ataques el momento que despegaban, o sea, lanzaban los misiles o despegaban los aviones. Y bueno, en todo caso han dicho de que van a modernizar las defensas antiaéreas, incluyendo venderle los misiles S-300, que antes no lo habían hecho por petición de los occidentales, ahora lo harán. Oye, Lajos, pero esto no va en contra de la imagen y de la credibilidad de Rusia. ¿Para qué entonces amenazaron diciéndolo así? Y dos generales lo dijeron, y el embajador de Rusia en Estados Unidos dijo las palabras textuales: no permitiremos, derribaremos todo lo... ¿Para qué se ponen a decir eso? Sí, bueno, claro, yo creo que lo dijeron, si no me equivoco, si perecían o si sufrían el ataque personal ruso o las bases rusas. Y da la impresión que los angloamericanos trataron de evitar atacar instalaciones rusas, la base aérea de Khmeini en Latakia, la base de Tortosa o Tartus, ¿no?, naval, otras bases probablemente ahí como T4, ¿no?, que los israelíes atacaron recientemente. Así que diría que hay eso, pero no quiere decir tampoco que Rusia abandona o no se atreve. Claro, el problema con esa actitud de los rusos de querer evitar una guerra es que no les respetarán los angloamericanos. Pensarán que Rusia no quiere una guerra con Estados Unidos y a toda costa, pues Estados Unidos puede hacer lo que quiera y Rusia les dejará hacer. ¿Y no estarán coordinados? ¿No se habrán puesto de acuerdo antes Rusia y Estados Unidos? ¿Hay la posibilidad de que esto estuviera planeado secretamente entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, da la impresión que coordinaron en cuanto a que Estados Unidos avisó, según lo que leí en la prensa, no informes noticiosos, avisó o se puso de acuerdo, o sea, alertó a los rusos que el ataque venía. Los rusos a su vez alertaron a los sirios, pero no creo, personalmente no creo que hay una conspiración ruso-americana en que se van a repartir Siria. Pienso que dejaron a los americanos atacar,
pero que las defensas sirias apoyadas por Rusia, porque no olvidemos que es material ruso, aunque es soviético, se moderniza, modernizan los componentes electrónicos. Déjame ir con Iñaki. Iñaki, vamos al fondo de las cosas. ¿Por qué Estados Unidos nunca mostró las pruebas que dice tener de que el gobierno de Siria hizo el ataque químico? Pues porque no las tiene, claramente. Ni las tiene Estados Unidos, ni las tiene Gran Bretaña, ni las tiene Francia. De hecho, es una historia muy recurrente y casi continua de los Estados Unidos crear grandes campañas mediáticas para justificar agresiones a otros países. Ya se había advertido de que por parte de Rusia y de otros servicios secretos se había advertido que se preparaba toda una maniobra propagandística con respecto a una hipotética utilización de armas químicas por parte de Siria. Se había advertido incluso que un ataque norteamericano y europeo tendría el objetivo de borrar pistas y el objetivo de impedir que se estudiara a fondo, etcétera, etcétera. Incluso se había llegado a decir y a dar datos fehacientes de que estaban los británicos detrás de todo este montaje, ¿no? Norteamérica no ha presentado ninguna prueba por la razón simple de que no los tiene. Iñaki, ¿por qué no se esperaron? ¿Por qué no se esperaron a que llegaran los inspectores de la Organización Internacional de Armas Químicas? ¿Por qué la ansiedad de atacar? Parte de los análisis de inteligencia de Estados Unidos dicen que los rebeldes, a quien Siria llama terroristas, nunca han usado armas químicas contra los soldados sirios, que entonces ¿cómo era posible que las usaran contra ellos mismos? Y dos, que el gobierno de Siria no era tonto para usar un ataque químico que lo pondría en mal ante el mundo, pero que los terroristas no se rendían en Guta y que por eso lo usaron. La prueba es que después del ataque químico, los terroristas aceptaron la negociación de irse de Guta con todo y su familia, cuando un terrorista nunca negocia. Es lo que dice la inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué me dices tú? Bueno, es mentira si dicen de que los terroristas no usaban armas químicas. Eran armas químicas según inteligencia de fuentes abiertas, incluyendo fuentes norteamericanas periodísticas que hablan de que terroristas del Frente al-Nusra de Al-Qaeda y Jaish al-Islam usaron gas sarín, y hay un nuevo elemento que quiero añadir aquí, el elemento BZ. Es un químico neuroparalizante. Acaba el ministro de Exteriores ruso Lavrov de decir que el laboratorio suizo en Spitz, que hizo una prueba del envenenamiento de las muestras del ex coronel del GRU de inteligencia rusa, Skripal, y de su hija, determinaron que no tenía ningún agente de tipo Novichok, que eso parece que ha sido un invento británico, sino el agente BZ. Este agente fue inventado por un laboratorio suizo en el 51, pero como no tenía uso beneficioso lo descartaron. Pero el ejército americano estuvo experimentando con este agente en el arsenal de Edgewood, en Maryland, desde 1955 a 1975, y llegaron a fabricar incluso municiones de bombas de racimo con el agente BZ. ¿Cómo funciona? Neuroparalizante, no tiene olor, no causa, digamos que, ronchas, pero sí lo que hace es que actúa de 30 a 50 minutos después de que se entra en contacto. Es de acción, no sé si llamarlo dilatoria, retardada, reacción retardada, y la víctima está paralizada como por 4 más días. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es interesante notar, yo haciendo investigación de inteligencia, fuentes abiertas, noté que CNN reportó en agosto del 2013 con el famoso ataque de Guta Oriental, que decían que hasta más de 1.300 personas habrían muerto. Se hablaba de que pudo haber sido utilizado el agente BZ, conocido como agente 15, una versión que habría sido suministrada por los americanos, especulo yo, al Irak de Saddam Hussein. Pero esa versión, pues, habría hecho que muchas de las víctimas de ese supuesto ataque 2013 aparecieran dormidas, sin ningún tipo de herida, de esquirla, de metralla. ¿Y cuál es lo peor? Que esas personas, según CNN, hubo enterramientos masivos. ¿Qué habría pasado? Que habrían enterrado, sin saberlo, a gente que habría revivido días después. Los enterraron vivos. Deben de hacer una investigación forense, las autoridades, sobre esas... Lajos, déjame ir con Iñaki. Sí, pero escucha, esto es importante.
hay evidencia de inteligencia de fuentes abiertas que frente al Nusra al-Qaeda tenía sarín proporcionado por Turquía y Arabia Saudita, la fuente Seymour Hersh, en el artículo de Red Line and the Red Line, que se publicó después como un libro, se encuentra en Amazon, es parte de un capítulo, un libro sobre la muerte de Osama Bin Laden, y el decir que los terroristas no usaban armas químicas es puramente mentira, como parece serlo el argumento del envenenamiento escripal, y en mi opinión ha sido todo un montaje para poner a Rusia pues una ofensiva diplomática, que haya las expulsiones, que aparezca una lista negra, y después el ataque. ¿Por qué? Quizá el ataque era para ocultar el hecho que los rusos se enteraron del uso del agente BZ, algo así como Clinton cuando bombardeó con los misiles de Mónica Lewinsky para ocultar el hecho de que tenía escándalos sexuales con Mónica Lewinsky. Bien, Iñaki, Estados Unidos usó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para rechazar la propuesta de una investigación para saber la verdad del ataque químico. Evidentemente, si es verdad o mentira el ataque químico en Siria, donde dicen que se murieron decenas de niños, yo te pregunto, ¿por qué entonces Estados Unidos no ataca a Arabia Saudí, quien está asesinando a miles de niños con los bombardeos que hace en Yemen? Bueno, por hipocresía son aliados. No olvidemos cuando fue aliada de Irak de Saddam Hussein, que usó armas químicas contra Irán y también contra los kurdos iraquíes. Ahora se me olvida el nombre, de Yalabda creo que era la población. Hay una cosa, han descubierto las tropas sirias estudios fílmicos allí en el enclave de Ghouta Oriental, que tenían los cascos blancos, estos llamados cooperantes, pero que colaboraban con grupos terroristas como Frente al Nusra de Al-Qaeda, Jaish al-Islam, y filmaban, incluso dicen esas fuentes, que han entrevistado a personas que salieron en las películas que aparecían como que había habido un ataque. Eso nos demuestra que estas filmaciones no es obra incluso de los cascos blancos, esto es obra de expertos, de profesionales mediáticos, de las potencias, de los servicios de inteligencia, con toda probabilidad británicos y americanos. Y esto ha sido un montaje. Y en cuanto al ataque de gas ese de cloro, pues lo que he dicho en otras presentaciones en cuanto al uso de esta arma química, que cuando los británicos, por ejemplo, quisieron usarlo contra los alemanes, después que los alemanes habían usado el gas cloro, los ingleses en septiembre de 1915, batalla de Loos, L-O-O-S, pues el viento no cooperó para los ingleses, pero tenían 5.100 cilindros de gas cloro. El gas fue empujado a tierra de nadie, después el viento vino y se lo echó a los mismos ingleses, y creo, si bien recuerdo, que los ingleses tuvieron 100 muertos, pero eran 5.100 cilindros, o vamos a decir que abrieron 3.000, no un barril de cloro que decían los cascos blancos que un helicóptero sirio lo lanzó, un solo barril, para matar a 70 personas. Eso es mentira. Lajos, ya me voy. Mentir. Solo hay 20 segundos. Dime si tiene algo que ver, es destino o mera coincidencia que el príncipe saudí visitó justamente días antes a los países que atacaron a Siria, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. No es coincidencia, es parte de esa coalición de apoyo al terrorismo en Siria, y Arabia Saudita es uno de los principales colaboradores. Y Turquía, Rusia no debe de fiarse de Turquía, los turcos son traidores, y han apoyado el ataque de los americanos a Siria. Dicen que la base de Incirlik se ha usado también para que los aviones americanos ataquen, y han dicho que no se van a retirar de la ciudad kurdo siria de Afrin, que ocuparon con terroristas del Ejército Libre de Siria, hasta que cambie el gobierno en Damasco. Así que todos ellos están confabulados, británicos, americanos, franceses, turcos, saudíes, jordanos, israelíes, etcétera, Emiratos Árabes Unidos, la lista es larga. Gracias a los dos. Iñaki, Lajos, gracias por su valioso acervo que nos manifestaron esta noche. Si usted revisa la historia, lo que pasa en Siria pues no es nada nuevo. Es más bien una vergüenza para la humanidad. Es el mismo esquema que se ha repetido a lo largo de la historia. Solo cambian los protagonistas, pero los juegos de poder permanecen intactos. Las mismas ambiciones, las mismas atrocidades. ¿Acaso se puede decir que ha evolucionado el ser humano cuando el mundo hoy ve que uno de sus países, Siria, está secuestrado? ¿Y qué ha hecho el mundo? Esto es lo que ha hecho. Lo repito nuevamente, más de 500.000 de muertos, 12 millones de personas sin hogar y 7 años de destrucción. ¿A quién se le felicita por esto? Buenas noches.